La niñez de Miguel Hansich. ¿Los viejos a dónde? Mi viejo santafesino de San José del Rincón y mi vieja de Puerto Madryn, Chubut. San José del Rincón, Arroyo Guajay, Río Colatiné. Y claro, ¿cómo no me va a gustar? Tocaste mis pagos. Y encima ese lugar que es muy particular. Hoy y ayer. Y Madryn, ¿cómo fue? ¿Supiste alguna vez cómo se conocieron? La verdad que en detalle no, por suerte, si no sería un trauma. Pero sé que mi viejo, bueno, iba mucho al interior por el tema del laburo, que trabajaba en construcción, y bueno, en uno de esos revoleos recaló en Gregores, donde yo nací, y bueno, un poquito antes conoció a mi vieja. Y ese amor itinerante Sí. hizo que vos nazcas en Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz, justamente por el trabajo de tu padre en una importante empresa constructora. Sí. Y la infancia, obviamente, comenzó allí, en Pago Chico. Casi en ese tiempo acá Río Gallegos igual era un pueblo, pero bueno, sí, mi infancia transcurrió casi toda en Gregores, un poco en Piedrabuena, y así, un poco en Caleta también. Me olvido de alguna situación, pero bueno, en Buenos Aires también estuve un tiempito, un año, creo que fue la época de la Guerra de las Malvinas. ¿Hermanos? Tengo dos hermanas menores, sí. La memoria está ahí en límite. Miguel, esta charla que está atravesada indudablemente por la música, ¿comenzó allí? Sí, yo creo que casi inmediatamente, no digo el famoso cliché de desde que nací soy músico, porque no hay nadie que sea así, pero yo creo que a los 7 años ya tenía la música en la cabeza. Mi abuelo me regaló, fue mi primer instrumento, una armónica. Mi abuelo materno me regaló ahí en Gregores una armónica y estaba todo el día tocando eso. Y después más adelante ya aprendí guitarra con mi viejo y ya fuimos a algún que otro bar a tocar, ya yo siendo chiquito, ¿no? Papá músico entonces. Sí, mi viejo tocaba folclore, tenía un grupo y bueno, ya después con el tiempo, digamos, lo fue dejando, pero siempre despuntaba el vicio en fiestas de familia, esas cuestiones que las recuerdo siempre, ¿no? Fiestas de familia de Año Nuevo, Navidad o algún cumpleaños y bueno, todo el mundo tocaba algo. ¿Y cómo eran esas fiestas de Navidad, de Año Nuevo? ¿Qué recordás? Y mucho quilombo había, éramos un montón de primos, no sé, seríamos 12, 13 o a veces más, y gente serían 30 a veces o más también, en un galpón grande, y bueno, cuando no era música en vivo, era música que se ponía, pero era toda esa música tipo tarantelas y esas cosas de antes. Mucha gente y también por momentos vivías en el campo, por justamente la labor de tu papá. Claro, bueno, había veces que pasábamos de esas multitudes a estar completamente solos en lugares como el Chaltén, antes de que exista el pueblo, por ejemplo, que bueno, fue mi viejo por laburo ahí, a hacer el primer puente que se hizo sobre el río, creo que es de las Vueltas. Cerca de Estancia La Leona. Claro, todo por esa zona. Yo de hecho después no volví más, el pueblo no lo conozco. No, estuve ahí para decir yo estuve primero, pero después no volví a ir más. Y me encantaría ir, obviamente, porque se ve que es un lugar alucinante. Pero bueno, pasábamos de eso, lo que te decía, de esas multitudes llenas de música a esa soledad así tremenda. ¿Colegio? Colegio, mi primaria fue la escuela 15, menos cuarto grado, que hice en Buenos Aires. Y después, secundario, conocí un par de escuelas. Desde la técnica, que fue mi primera escuela secundaria, ahí estuve hasta tercer año, y después deambulé por unas 25 escuelas, más o menos. Claro, pero el trabajo de papá, justamente también eso te hacía, sí, indudablemente, el cambio de establecimientos educativos, de cole, y en consecuencia conocer mucha gente. Y
Y ahí empezabas a escribir poesías que después se convertirían en canciones. Escribía cosas pero a escondidas, que me daría mucha vergüenza que la lea, no sé, a alguien, mi hermana. Bueno, de hecho con mi hermana muchas veces, depende de las casas, compartíamos habitación. Sí. Entonces, bueno, yo mis cositas no quería que nadie las vea, esas pavadas, ¿no? Pues esas poesías primeras que hacía. Y después cuando empecé a hacer letras de canciones ya no me daba vergüenza, porque ya me animaba a cantarlas. De eso ya de entrada nunca me dio vergüenza. ¿Qué era tu tesoro? ¿Por qué lo cuidabas tanto? Las poesías porque eran horribles. Digo yo, no sé, ni me acuerdo de qué hablaban, pero me imagino yo que pensaría en ese momento que eran un espanto, entonces no quería que nadie las vea. ¿Alguna canción de las trampas o de los relámpagos están por allí conectadas a esas viejas poesías? Y algunas sí. De hecho, mirá, creo que fue 2010 que grabamos un disco con las trampas que se llama En la Radio. Ahí grabé una de las primeras canciones que hice, que de hecho hablaba de peleas en un videogame que ya en ese momento no existían más. Sí, claro. Pero bueno, eso estaba escrito, así que yo lo respeté así. Ahí se coló un viejo verso en algo más, que yo ya era grande, ¿no? Era adulto, digamos. A mí me contaron... Sí, sostenete bien, ¿eh? Porque acá lo vas a reproducir. Si querés, afirmate. Fuiste traductor de inglés ante un importantísimo empresario asiático. Sí, es cierto. Bueno, eso fue una cosa laboral, que fue una anécdota que yo trabajaba en la pesquera de Don Bertosa. Trabajé allí un tiempo y bueno, mi viejo no hablaba en inglés, él era el encargado, el viejo Bertosa hablaba tano y castellano a los tumbos. ¡Por qué me sé! Claro, y bueno, el resto de la gente nadie hablaba ni chino ni inglés. Y bueno, y vi que estaban en un problema porque llegaron unos empresarios chinos que querían hacer una compra heavy de pescado para importar y no podían cerrar la cosa porque no se ponían de acuerdo en cuánto iba a ser el peso por kilo. Entonces, bueno, en un momento estaban todos ahí con la duda y bueno, yo me ofrecí, le dije a don Julio, yo hablo un poco de inglés, si el chino habla inglés, por ahí. Y el viejo me abrazó, me tuvo como una hora que no me soltaba. Y bueno, a los tumbos, porque mi inglés tampoco era una cosa de loco, hablaba más o menos como Penélope Cruz, una cosa así, ¿viste? Una cosa de entre Anthony Quinn y ese inglés, ¿viste? Pero bueno, hablaba un inglés así a los tumbos y dentro de todo ese despelote pude hacer que cierren trato. Y ahí te convertís en socio accionista. Más o menos, porque después se vino abajo, pero bueno, con ese poco que yo sabía de inglés se encontraron los mundos. Bueno, metiéndonos en tu carrera musical que persiste en la actualidad, las trampas de Lilis, no vamos a entrar en la historia de cómo surge, cómo empieza. Sabemos que te catapultó a Capital Federal, donde te fue muy bien. Y empezó más o menos en el 2003. Yo intenté antes, en el 2001, justo fue el peor año para vender cosas, coche, todo lo que yo vendí. Y dije, ahora, un visionario, dije en el 2001 vendo todo y me voy a Buenos Aires. Y así como llegué, volé y volví otra vez, me catapultaron pero de vuelta. Bueno, cuando se calmó un poco el quilombo a nivel país, mi cabeza dura estaba todavía con eso de la revancha con Buenos Aires y gracias un poco a la ayuda de mi familia también, volvimos para allá y ya para el 2004 ya estábamos grabando disco. Todo eso en un año busqué músicos, bueno, armé la banda, canciones ya tenía que me llevaba de acá un montón y ya para el 2004 estábamos grabando, 2005 salió el primer disco.
y no paramos más. Nos agarró Sony Music y así, después EMI. Estuvieron en dos importantes sellos discográficos, el caso de EMI y Sony Music Argentina. ¿Qué te reprochás, si es que te reprochás algo, de por qué faltó ese empujón final? ¿Qué faltó? Lo hablamos un montón de veces, porque de la parte nuestra no faltaba nada. Yo siempre me preocupaba por tener temas, yo tenía que tener siempre 30 temas detrás, cosa que si me decían mañana hay que sacar un disco, yo esté listo. Esa era mi parte. Y después puse un poco extra, que era diseñar los afiches, salir a pegarlos, ir a buscar las fechas, todo una sola persona. Y en Buenos Aires y conociéndola a los tumbos. Yo no conocía mucho tampoco el tema. De hecho, me fui una vez yo tenía direcciones anotadas de sellos. Fui una vez a Melopea, creyendo que iba a estar ahí Lito Nevia esperándome, y había una puerta con unos yuyos altos así. Melopea no estaba ahí hace 100 años. Y así hice muchas cosas. El viejo clásico es este. Creíste que era fácil, y esa piba sí que sabe lo que hace. Te dejó parado ahí, preguntándole a la gente cómo llegaste. En el espectro musical de la República Argentina existieron, en este caso, grandes productores. Miguel, Ulises Butrón, en tu vida musical. Bueno, un capo. A Ulises prácticamente lo fui a agarrar así para que nos produzca el disco, nuestro tercer disco de Las Trampas, lo produjo Ulises. Yo lo admiraba ya desde la época que yo iba al secundario. ¿Las Guardias de Fuego? La Guardia del Fuego, claro. Yo lo conocí como casi todo el mundo con el tema de la película Tango Feroz, pero después, bueno, me hice fana de su música, de sus discos, y bueno, y lo fui a buscar para que nos produzca un álbum así de cara rota y aceptó. Pero vos sabías que estando cerca de él o trabajando con él, ibas a aprender de este oficio mucho. De hecho, con los dos primeros discos que están producidos por Alejandro Villanueva, que era el cantante de Abejorros, Duna, que ahora sigue todavía con Duna en activo, con él también aprendí un montonazo, pero bueno, Butrón era como un poco más en cuanto a mi fanatismo por el rock, de guitarras que hacía el tipo y demás, y como cantante, así que aprendí, sí, un montonazo de producción. Hablamos de discos, hablamos de ventas, hablamos de producción. ¿Estuviste en el expendio de cassette, de compactos, de vinilos? Aquí en Río Gallegos también finalizaban los 90. ¿Y una experiencia por allí? Eso fue hermoso. Principio de los 90 y mediados es espectacular. En una época que nosotros hablábamos de que salía un disco, salió tal disco de Nirvana y íbamos y lo comprábamos a los 2-3 días que había salido. Claro. No es como que ahora uno lo ve como que hablas del año del Jopo. En ese momento lo teníamos ahí muy vivo. Y en el laburo, ¿no? Que trabajaba en la disquería Listus. Y así lo más loco, bizarro que nos pasó fue de venderle un disco de Soledad al profesor Girafales. De hecho, se lo regalamos al disco porque, bueno, nos impactó. En esos tiempos, sin celular, sin cámara, sin nada, solo podés contarlo. Una venta con altura. Total, sí, porque era un chabón gigante. Pero aparte, esa voz era como que uno la tiene muy incorporada, ¿viste? Como si viniera el Pato Donald a comprarte algo. Quizá vos ahí, en el orden de los discos, compactos, etc. ¿Y qué escuchaste? Yo no estaba mirando, estaba haciendo muchas cosas a la vez. En esa época trabajábamos bastante. Entonces estaba haciendo muchas cosas a la vez y me hablan así con la voz del profesor. ¿Tienes cassette de Soledad?
Y entonces yo miré y dije, o alguno se está haciendo el pillo o es el mismísimo. Y era. Y bueno, empecé a temblar así. Era como que viniera Elvis, no sé. Cerca de ese lugar, de esa disquería donde vos trabajaste, pero tiempo atrás, bueno, o no sé si fue simultáneo, hay una galería, aún hoy, persiste, la Galería Premier, y ahí había un lugar que vendían instrumentos musicales. Había un flaco que pasaba en esa galería, en la vidriera se exponía, se exhibía una guitarra. Ese flaco, digo, cariñosamente, es Miguel. ¿Qué pasó? Bueno, pasaba siempre a mirar los instrumentos. Sí. Y una vez vi una guitarra que estaba expuesta ahí y me volví loco, pero no entraba, no era de entrar a preguntar por joder. Entonces, nada, pasaba y miraba y al otro día y así, pasé como una semana seguida todos los días, hasta que el vendedor me dice, me llama, me dice, vení, flaco. Me dice, llévatela. Entonces yo, viste, como que te sorprenden porque, no, si no, no te la puedo pagar. Llévatela y después me la pagás. Pero con cara así de, y no le podías decir que no, viste. Este personaje, Ricardo Trujillo, la gente que lo conoce sabe que detrás de todo ese tipo bueno también, viste, te dice, tomá y tomá, llévatela. Bueno, agarré la guitarra y, bueno, se la pagué, ¿no? Obviamente. Pero bueno, fue mi primer guitarra acústica. Mi cariño es, bueno, muy grande por el tipo, por ese gesto, pero además esas cosas no se ven, no existen más. Un gesto como ese hoy en día es impensado. Y él no me conocía, ahora obviamente ya nos hicimos conocidos, amigos, pero en ese momento de verme pasar por enfrente al local nada más. Te veía pasar, mirabas exactamente y puntualmente esa guitarra. Claro, sí. Quizá no te detenías tanto en los otros instrumentos, pasaste un día, pasaste dos, una semana, un mes, y dijiste, bueno, hay dos opciones, dijiste, Ricardo. Te mando un abrazo grande, Ricardo Trujillo. O me saltan el negocio, claro, se llevan todos los instrumentos, voy a obsequiarle uno de ellos, y era la guitarra. Que este flaco en cualquier momento rompe el vidrio y... Claro, sí. Bueno, pero no, se salvó por suerte. No me la regaló, pero me la facilitó para que yo me la lleve. Las Trampas de Lili tocaron en la trastienda, tocaron en shows importantísimos, fueron teloneros de bandas importantes, entiendo. Contame un poquito de eso. Sí, hicimos 5 discos, muchos por discográficas grandes, como dijimos, multinacionales. Y después tocamos en el Quilmes, en el Pepsi, en el Cosquín Rock, en obras sanitarias. Se me pasa alguno, bueno, en la trastienda 2 veces. Y después en muchos lugares chiquitos igual, en los pubs íbamos a lugares, compartíamos fecha con bandas que estaban despegando en ese momento, qué sé yo, Las Pastillas, El Bordo y alguno más, que no me acuerdo, pero muchas bandas que después despegaron, otras que no, pero bueno, como todo, ¿no? Siempre se zarandea y algunas quedan y otras pasan. Miré, escuché respuestas tuyas en un video importante, voy a citar la fuente, Tiempo Sur, creo que te hizo un video cuyo título es La parábola de Miguel. Sí. Y me quedó un concepto tuyo que habla sobre el éxito, ¿no? Y sí, siempre lees cosas, ¿viste? Lees cosas del éxito y del fracaso. Y da la sensación de que el que dice que el fracaso es el que no lo intenta y todo eso, como que ya son frases, ¿viste? Trilladas. Trilladas, y el que lo dice generalmente no logró nada. No se quedará mal, que ni me importa lo que piensen, pero el que dice no, porque el fracaso es esto, qué sé yo, y jugó al fútbol, seguro que a primera no llegó. Pero después sí es relativo y es un equilibrio, porque mirado desde acá, bueno, yo no me pude ganar un Grammy, pero grabé en multinacionales y grabé discos y videos y qué sé yo, y está bárbaro. El éxito, dicen por ahí, es la sumatoria de varios fracasos, o de muchos fracasos.
Sí, o cosas, viste, no sé, tipos geniales que decían que, no sé, Tesla, que decía no fracasé, sino que probé 2000 soluciones que no funcionaron. Cosas increíbles, frases buenísimas. Pero bueno, Son frases. es frases y es que cada uno la historia que le tocó. Yo la palabra fracaso no la incorporo. La plataforma de experiencia que vos tenés no avalan justamente lo del fracaso. Porque grabaste con multinacionales, como decías, con Sony, con EMI, 5 discos, todas canciones propias. ¡Epa! Claro, por eso que, viste, por ahí sí faltó quizá que uno pueda vivir de la música. El sueño completo es que no tengas que laburar, ¿no? Cualquiera que agarra la guitarra lo hace para no tener que trabajar. Y yo tengo que trabajar, entonces no la cumplí. Pero en la parte musical sobra. Sobra porque grabamos un montón de discos, mucho más de lo que hubiese pensado. Yo cuando estaba acá, que enviaba mis canciones por correo, Sí. con uno me alcanzaba. Y bueno, grabé 5. ¿Quién me quita lo bailado? Claro. Diría alguien, ¿no? Miguel, volviste a Río Gallegos y dijiste, tengo que trabajar. ¿Qué hacemos? Bueno, durísimo el tema de la desocupación, ¿viste? Buscar laburo, pasando los 40, es como una pesadilla. Así que bueno, esa la pasé también, pero lo mismo de vuelta, nada de fracaso. Me capacité, hice cursos de acá, de allá y terminé siendo gasista. Y encontré un oficio que se labura, que es duro, que hay que meterle, pero bueno. Estamos en una isla. Miguel Hansich está allí solo, ha varado, ha naufragado y varó en esa isla su barco de músico. Y él dijo, si me pasase o pasar eso, yo me voy a llevar 2 discos. ¿Cuáles elegís? Claro, elegiría alguno que tenga muchas canciones. Primero uno Nacido para correr, de Springsteen, que ese es mi disco que lo llevaría a todos lados. Y alguno de Bob Dylan, cualquiera de Bob Dylan. Me da igual porque me gustan todos, así que quizá Blonde on Blonde de Bob Dylan, por decir algo. Y ese amor a la música que tiene Miguel también se trasladó a los instrumentos. Luthier. Sí, bueno, eso es un oficio que lo empecé haciendo por placer y después ya terminé trabajando también de eso porque, bueno, lógico, uno arregla instrumentos y siempre hay gente a la que se le rompe, así que bueno, me empecé a meter, hoy ya termino arreglando violines, no sé, contrabajos, instrumentos grandes. Antes era solamente guitarras, o construir guitarras, que yo empecé haciendo guitarras en realidad. Y un oficio hermoso. Hermoso. ¿Y esta guitarra? Esa lamentablemente no la hice yo, la hizo Leo Fender. Bueno, esta es la Telecaster, es la primera guitarra eléctrica que se fabricó, este modelo, ¿no? Si fuera esta, yo no estaría acá, obviamente, pero esta es la primera guitarra eléctrica que se fabricó y es mi guitarra preferida. Tu guitarra preferida. La canción preferida, si es que la hay en todo tu repertorio, de Las Trampas, de Miguel Hansich y los Relámpagos. Hay varias. Hay un par que hicimos con mi hijo a medias, entonces ahí se mezcla un poco el cariño y demás. Como canción quizá hay una que se llama Escucho las voces, que me gusta, porque es completa. Por ahí musicalmente habrá alguna más linda, pero esa es como... Hay otra que se llama Día de irse, que también me gusta porque también es redondita. La música, ¿qué significa para vos? Es mi plan A, lo dije otras veces, nunca tuve plan B, por eso me ha costado tanto por ahí algunas cosas. Siempre el plan A es la música. Lo sigue siendo, lo que pasa que bueno, uno ya a medida que se hace más grande entiende que hay que buscarle la vuelta. Pero ahí está siempre el alimento del corazón. Gracias, Miguel. Gracias. Vidas, Miguel Hansich.
Chao.